Hola chicos y chicas, venimos de quinto A recitar los poemas de mi barrio de colores. Hay un mar en mi ciudad por el que me gusta pasear. Cada casita es de un color particular. En la casa amarilla, cubierta de bugantina, viven dos mamás con sus dos chiquillas. En el buzón todas están nombradas. 4 chicas en una casa, diversión asegurada. ¿Y cómo son? Si eso sí se puede saber. Olivia es alta como la Torre Eiffel. Manuela es rubia como la miel. Mami siempre huele bien. Y mamá tiene tatuajes en la piel. El equipo perfecto, suelen comentar. Un equipo que se ama, dice mami sin dudar. En la casa del replete de corazones vive un bebé con sus dos papás muy morones. Junto a la ventana hay plantados girasoles y junto a la piscina más y más flores. De todos los colores, de todos los olores, de todos los sabores. ¡No, que las plantas no se comen! Ay, 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 este bebé travieso. Brunito igual te llora que te da un beso. Sus papás le cuentan cuentos, le cantan canciones, le abrazan cada día y le miman cada noche. En la casa rosa con ventanas de purpurina vive una mujer valiente y muy divina. Sus amigos le llaman Titi, pero se llama Agustina. Ella trabaja mucho, muchas horas cada día. Titi escribe cuentos, Titi recita poesías. Y sobre el que escribe Titi. Sobre príncipes que molan. Y sobre princesas que se salvan solas. Ella vive feliz en su casita. Ser una mujer independiente es todo lo que necesita. En la casa verde de los caramelos viven 4 nenes con sus 2 abuelos. La abuela Marieta, experta en croquetas, y la abuela Mateo, medalla de oro en pastillas. Los niños hacen caso a la primera y ayudan en todo lo que pueden, y si son así de buenos es porque saben la suerte que tienen. En la casa roja con muchos garabatos, tiene una parejita con su gato. Pelos por el sofá, pelos por el cajón. Siempre no es una obligación. Pelos por el sofá, pelos por el sillón. Hay que ver qué bien se lo pasa este pequeño camarón. Pelos del derecho, pelos del revés, qué preciosa familia de 3. En la casa violeta, con cortinas a la moda, vive la familia más grande de todas. Uno pone la mesa y luego otro la quita. Uno pasa la escoba y otro plancha la camisa. Si el más pequeño quiere ayudar, llama corriendo al mayor. Y lo que ayer tenía uno, otro lo tendrá hoy. Esto de ser tantos mola mogollón, porque sabemos compartir todo a la perfección. En la casa siguiente, blanca como un diente, vive una familia de países diferentes. Se pregunta la gente, ¿cómo pueden vivir cada un color? ¿Cómo pueden vivir cada un país? ¿Y por qué no se parecen ni a la punta de la nariz? Pepe nació en Congo y Manolo nació en Japón. No son hermanos de sangre, pero sí de corazón. En la casa negra, con flores en los balcones, vive un papá con 2 niños juguetones. Pablo se esfuerza cada día. Quiere ser el mejor papá. Les da a los niños la papilla y les saca a pasear. Tiene mucha paciencia. Les habla siempre con amor. Les arropa en sus camitas y les canta una canción. Al principio no sabía cómo se ponía un pañal, pero al tercero que puso se le dio fenomenal. En la casa lila cubierta de margaritas viven juntas 2 hermanitas, las gemelas más divertidas, educadas y generales, también conocidas por ser tan originales. Carmen y Rita van juntas a comprar tomates. Carmen y Rita siempre tan elegantes. A juego van sus sombreros, a juego van sus colgantes, y por si tenías dudas, a juego van sus guantes. En la casa de Corporena, con puertas de castillo, se han juntado a vivir 6 abuelos. 6 abuelitas son 6 bastones, 6 dentaduras, 6 corazones. 6 abuelillos que no se están quietos, que suman 15 hijos y algún que otro nieto. Se hacen compañía, se ayudan entre ellos, pasean por el barrio y lo llenan de alegría. En la casa gris con estrella color miel acaban de mudarse Roberto y Maribel. Roberto ha llegado con su hija Rita
con 4 maletas y una cartita. Maribel ha llegado con su hija Juliana, 5 mochilas y una iguana. Primero han repartido las habitaciones, luego han preparado la cena. Una pizza todos en el sofá. ¡Qué buena! En la casa del jardín con tulipanes vive don Carlos Ramiro de Juanes. Él vive solo, no vive acompañado. Disfruta la tranquilidad que él mismo se ha buscado. Siempre con sus camisas y el bigote arreglado. Te cuento un secreto, don Carlos está enamorado de la vida, del arte, de la paz que ha encontrado. En la casa naranja, con ventanas al revés, vive un matrimonio, el cuidador y 2 bebés. La madre es arquitecta, el padre es doctor. Cuando ellos trabajan, el cuidador se queda en casa. Algunos lo llaman niñero, otros lo llaman Arturo, pero él mismo siempre se presenta como Arturo. En la casa azul, cielo de tejas granates, viven juntos 4 estudiantes. Paco estudia magisterio, Lola ingeniería. Benito quiere ser bombero y Beatriz ser policía. En las mesas muchos libros, calculadoras y tijeras. Puzzles y juegos para pasar las noches enteras. Y en los monederos, poco dinerito. Cada día de menú, arroz con huevo frito. En la casa de piedra, con farolas color caqui, vive Tomás y Berta cuando están con su padre. Cada 15 días tienen mucho trabajo, siempre andando con sus maletas para arriba, maletas para abajo. Papi vive en una casa pequeñita. Con su perro Carmelo y su novia Lucita. Cuando los niños están en casa, La casa es mucho más bonita. juguetes por el suelo. Y ese olor a palomitas. En la casa color amapola vive la mami Lule con ellas, sus pequeñas Antoñeta y Mariola. Hay fotos con letreros, decorando toda la casa. Y un montón de cuentos que explican qué es lo que le pasa. Pero, ¿qué le pasa? Antoñeta es un niño especial. Es un niño con autismo, aprenderá todo lo que necesite, pero irá a su ritmo. En la casa más bonita de toda la avenida vive una preciosa familia de acogida. Cada vez que en Valencia hay un bebé que lo necesita, Marisol y Teodoro reciben una visita. Bebé que llega, bebé que cuida. Bebé que se va, bebé que no olvida. Y entre ida y venida se queda la vida y su gran pasión por ayudar cada día. En la casa azul y rosa con ventanas de mariposa vive la familia de los locos Tortosa. El papá se llama Juanán, la mamá se llama Pina, los nenes es Crisara y la tortuga Filipina. Les encanta ir al teatro o bañarse en la piscina. Y cuando no salen a cenar hay fiesta en la cocina. La cosa es que en esta casa todos hacen familia. Desde una edad de la playa hasta sacar de paseo de niño. En la Casa Blanca, rodeada de lavanda, vive la familia de Lucas y Amanda. Hace 9 años pasaron a ser 3, justo en el día en el que nació Andrés. Andrés estaba triste, se sentía diferente, pero aunque tenía mucho miedo, fue súper valiente. Mami, papi, yo quiero llamarme Luna, sentirme guapa, lista, fuerte, ser feliz como ninguna. No fue camino fácil, pero mereció la pena. Ahora Luna busca lazos para su super melena. ¿Y quién vive en la casita pintada de todos los colores? Pues de momento está vacía por no tener ni flores. Está esperando a que una familia llene de amor sus rincones. Será tu familia, será la mía. Si quieres, puedes inventar tu propia poesía. Adiós, espero que os haya gustado.